Muy buenas noches, muy querida familia de Radio María. Un día más, aquí está un servidor, Padre Luis Fernando de Prada, para presentar nuevos programas o programas que vienen a continuar la labor de otros anteriores, pero con nuevos conductores e incluso con nuevo título. Sábados 11 de la noche, las 10 en Canarias. Quincenalmente teníamos a José Ángel Quesada, que dirigía el programa Solo por Hoy, dedicado al mundo de las adicciones. Pues seguimos dedicando un programa, claro que sí, a las adicciones y a tantas situaciones difíciles en nuestro mundo, pero lo va a conducir, no podía seguir José Ángel Quesada, y él mismo nos ha presentado a Emmanuel Lehmann. Si el programa de la temporada anterior, sobre todo, se dirigió al mundo de la adicción al alcohol, en este caso, pues más bien a las drogas, pero bueno, siempre en general las adicciones, que todos tenemos peligro de caer en cualquiera de ellas, y va a ser Emmanuel Lehmann quien conduzca este programa con este título, Voces de la Esperanza. Voces de la Esperanza, hablemos de adicciones para desestigmatizar la enfermedad, dando voz a las personas que la padecen, a sus familias, compartir historias, educar sobre la prevención, ofrecer herramientas, etcétera, etcétera. Todo ello conducido por Emmanuel Lehmann, que ya veréis que sabe de lo que habla, con un equipo que él mismo os irá presentando. Gracias a José Ángel Quesada y a su mujer. La temporada anterior iniciaron esta aventura en Radio María. Gracias a Emmanuel Lehmann y su equipo, que conducen en esta temporada Voces de la Esperanza, para que sepamos enfrentarnos todos y actuar de la mejor manera posible con el mundo de las adicciones. Buenas noches y bienvenidos a Voces de la Esperanza. Hablemos de adicciones, un programa quincenal que busca abordar y humanizar la enfermedad de la adicción. Un problema que asola a la sociedad actual y que genera mucho sufrimiento a quienes la padecen y a quienes orbitan a su alrededor. Nuestro compromiso es dar voz a las personas que se encuentran en procesos de recuperación y a sus familias, compartir sus historias. También hablar con expertos, educar y brindar herramientas prácticas de apoyo. Queremos fomentar un espacio diverso, donde los diferentes puntos de vista puedan unirse en un debate inspirador y constructivo, pero sobre todo, útil. Mi nombre es Emmanuel Lehmann, y yo mismo pasé largos años luchando contra la adicción a las drogas, o lo que es lo mismo, contra mí mismo. Si hoy estás donde yo estuve, si estás cansado y buscas ayuda, o si acompañas a un ser querido en esta situación, estás en el lugar correcto. Si este no es tu caso, quédate con nosotros de todos modos. Aquí hallarás amparo y refugio, encontrarás un faro en la oscuridad y escucharás las voces de la esperanza. Bueno, hoy es un día muy especial por dos razones. La primera, porque, señoras y señores, es nuestra gran noche de estreno y me permitirán reconocerles mi gran emoción. La segunda es que nos acompañan en el estudio de Radio María los culpables de que esté hoy aquí hablándoles. María González y José Ángel Quesada. Hola, Emmanuel. Hola, Emmanuel. Muy buenas noches y bienvenidos de nuevo a vuestra casa. Muchas gracias. Es un placer estar aquí en el otro lado. Sí, para mí igualmente. Un placer de verdad. Muchos de nuestros oyentes te reconocerán, especialmente por la voz, José Ángel, por haber sido el director y locutor del programa Solo por Hoy, aquí en Radio María, que ha tratado a lo largo de la última temporada el difícil tema de las adicciones, acercando a los oyentes a las asociaciones que se recuperan a través del programa de los 12 pasos, como por ejemplo Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, entre otros.
Pero si bien eras tú quien llevaba la voz cantante del programa, era un trabajo de equipo, incluso, diría yo, un asunto de matrimonio. María, tu mujer, brindaba apoyo técnico y moral, supongo. Así es, así es. En unos minutos tendremos ocasión de conocerlos un poquito más a fondo. Pero no quisiera perder la ocasión de saludar también a mi compañera y estrecha colaboradora en nuestra nueva aventura, Andrea Bosque. Hola, Emanuel, buenas noches. Buenas Muchas noches gracias. y bienvenida. ¿Cómo estás? Genial, muy contenta. Qué bien, me alegro muchísimo. Gracias por estar aquí con nosotros. A ti. Andrea Bosque es terapeuta especializada en el tratamiento de las adicciones. Su experiencia como profesional nos permitirá abordar la adicción desde una perspectiva profesional, terapéutica y familiar. Andrea, por favor, danos un pequeño adelanto de lo que será tu sección a lo largo de esta nueva temporada, por favor. Bueno, muchas gracias. De nuevo, me hace muchísima ilusión formar parte de este proyecto tan bonito y tan importante, ¿no? Como es llevar el mensaje. Y de nuevo, gracias por contar conmigo para acompañarte a dar voz a la esperanza. En esta nueva temporada voy a estar con vosotros en una sección que he querido llamar Lo que gira alrededor. ¿Por qué este nombre? Pues porque cuando hablamos de adicciones, la mayoría de las veces solemos pensar en la persona que consume y se nos olvida que alrededor de ella hay todo un sistema que también sufre, que se rompe y que necesita respuestas. Familias, parejas, hijos, hermanos, amigos, compañeros de trabajo. Todos ellos, el entorno del adicto, forman parte activa de la historia, aunque muchas veces se queden en silencio en una segunda fila. En esta sección vamos a dar voz a esos satélites, a lo que pasa en el círculo que rodea a la persona que consume. Hablaremos de cómo se viven las adicciones desde fuera, cómo afectan a las relaciones y de cómo también hay heridas y caminos a la esperanza. Habrá programas en los que mi aportación irá en línea con el invitado o invitados que nos acompañen, otros en los que traeré temas interesantes para dar a conocer a la sociedad, siempre con la mirada desde el entorno, y también resolveremos dudas que puedan tener. Por ejemplo, ¿qué lugar ocupan los hermanos? ¿Cuándo la familia se puede convertir en un facilitador del consumo? ¿Qué pasa si no se quieren recuperar? Son preguntas que me han hecho a mí personalmente en terapia y que no siempre se hacen en voz alta, pero que son muy necesarias. También traeré noticias relacionadas con adicción de personajes públicos, temas de actualidad, películas terapéuticas, luego explico un poquitín qué es eso, desmontaremos falsos mitos alrededor de la adicción y un sinfín de otros temas que iremos trayendo a colación de los invitados y de la actualidad. Así que, como se dice hoy en día, se vienen cositas. Os invito a escuchar, a identificaros, a aprender y a opinar, pero a sentir que lo que gira alrededor también importa, porque sin entender el sistema completo difícilmente podremos comprender del todo una adicción. Genial, Andrea. Muchísimas gracias. Bienvenida de nuevo. Y nada, no despeguen la oreja para descubrir en unos instantes la sección de Andrea, lo que gira alrededor. Muy bien, María González y José Ángel Quesada. De nuevo, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por haber viajado desde la provincia de Alicante para acompañarnos en nuestra gran noche de estreno. La primera pregunta es obligada y es que nos gustaría que nos contarais de qué manera llegó a vosotros la oportunidad de dirigir y presentar un programa sobre adicciones en Radio María. Pues yo creo que fue el Espíritu Santo, porque nosotros no teníamos nada planeado. En primer lugar, dar las gracias a Radio María, que nos ha permitido durante este año ayudar y poder llevar el mensaje de las diferentes comunidades, tanto comedores compulsivos anónimos, narcóticos anónimos, alcohólicos anónimos, cenáculo, jugadores anónimos, etcétera. Y ha sido un año maravilloso, como luego contaremos, ¿no? Pero yo digo que fue el Espíritu Santo porque ¿quién no conoce a Munilla? A Monseñor Munilla, hablando por la radio, en Radio María, en YouTube. Nosotros como matrimonio lo conocíamos. Sí. Entonces, claro, Munilla vino a la diócesis de Orihuela-Alicante, emocionados de que venía, y un fin de semana habían confirmaciones en la parroquia donde nosotros asistimos. Uh-huh. Vino Munilla, emocionados por conocerlo, yo esperé. Estaba ya cuando se quedó solo, que se había ido todo el mundo, con emoción me acerqué y le di las gracias, porque
en momentos, yo también he tenido, pues como muchos, un pasado tenebroso, ¿no? Y en ese pasado han habido momentos en los que su mensaje, el llegar también a nosotros, a mí en concreto, me ha ayudado mucho, ¿no? En concreto, en un viaje que estábamos haciendo por España, mi mujer y yo íbamos a ir o a Sevilla, digo a mi mujer, digo, vamos a Sevilla o a Fátima. Digo, a Sevilla nunca he ido, dice, a Fátima. Estaba claro. Por preguntar. Y entonces estaba yo con unos problemas con una de mis hermanas, con mis hijos, con todo, con tal, y pongo a Munilla, hago oración, y al día siguiente, a los 2 días, me viene una llamada de mi hermana, ¿no? Como una especie, como una señal, un milagro, ¿no? Arreglando. Y entonces lo vi en aquella parroquia y me acerqué. No sabía cómo era el tratamiento, si monseñor, si señor obispo, si de qué forma. Y de una forma muy llana, estaba solo y me acerqué y le dije, Padre, muchas gracias por el mensaje que da en YouTube, porque me ayudó de corazón. En aquel momento yo estaba ahogado, estaba mal y me ayudó. Empezamos a hablar con naturalidad. Es alguien que sorprende. Es como si estuvieras hablando con el párroco tuyo al decirle Padre. Es algo, una humildad grandísima. Y entonces empezamos a hablar, no sé por qué, también de las comunidades, ¿no? Y porque en esa parroquia asiste a Alcohólicos Anónimos, le estuve diciendo, me estuvo hablando de un programa de radio que había en Panamá, dedicado a Alcohólicos Anónimos. Comentamos de ir al seminario, yo asistir también con el grupo, con Alcohólicos Anónimos, un poco por echar una mano. Fuimos, descubrimos de que no solamente a esa comunidad, sino que luego también he estado conociendo el cenáculo. A mí todas las adicciones siempre me han interesado, y también Monseñor Munilla ayuda al cenáculo, ayuda a Alcohólicos Anónimos, ayuda indiscriminadamente a cualquier asociación. Fuimos el Alcohólicos Anónimos, yo acompañándolo, conociendo a Monseñor, y el seminario era una pasada. Es que lo tenían todos como un padre allí, un verdadero padre. Era emocionante. Y salimos del seminario, le dicen, oye, y le preguntaban allí la gente, ¿y un programa de radio? ¿Y un programa de radio? Porque se había corrido lo de Panamá. Y sí, ahora cuando llegue la época. Total, la gente de Alcohólicos Anónimos se prepara literatura, se prepara una lista de posibles temas para los programas de radio, lo preparan, les acompaño aquí, a la Radio María, y entonces viene y don Luis Fernando, el director de Radio María, les dice, sí, el programa sí, pero lo va a hacer José Ángel. Y yo me quedo, no, digo, es Alcohólicos Anónimos. No, y va a ser de todas las adicciones, José Ángel. No, digo, esto, Alcohólicos Anónimos, no, yo no. Ellos. No, tú piénsalo si te interesa. Y bueno, como tengo una mujer que es muy guerrera, es muy dispuesta para todo, pues sin saber nada, lo consulté con ella. Teníamos mucho trabajo. A Monseñor Munilla no se le puede decir que no. Ni a ti, por lo visto. Lo consulté con ella, pues fue parecido. Sevilla, Fátima, Sevilla. Fátima, ¿no? Aquí programa de radio, Monseñor Munilla, programa de radio. Entonces, bien, empezamos con todo aquello, con ilusión, sin saber nada de radio. Mi mujer María se puso a estudiar cómo confeccionar, cómo fue todo aquello, porque es que no tenía ni idea. Claro, no teníamos cómo vamos a empezar. Bueno, de hecho, esa era mi segunda pregunta que iba hacia ti, era si teníais algún tipo de experiencia en este medio. Ningún tipo de experiencia, no. Vamos a ver, a mí me gustan los retos y entonces yo pensé que esto era una oportunidad muy grande de dar un servicio para ayudar a los demás y de dar ese mensaje, ¿no? Creo que hay muchísima gente que sufre, hay mucha gente que sufre de adicciones y hay muchísima gente que no sabe que es una enfermedad.
Y yo pensé que esto no podemos decir que no, da igual, la parte técnica o la parte que no sepamos la tenemos que aprender. Y entonces me puse con el ordenador a investigar, a ver cómo se hacen los programas de radio, bueno, luego tuvimos un apoyo muy grande de Radio María, por supuesto, pero bueno, para no ir totalmente perdidos sin saber, pues sí que quise investigar, darle las pautas a José Ángel para que también se familiarizara con cómo va un procedimiento, ¿no?, de una grabación. Claro. Y ahí es donde lo hicimos para coger más confianza y siempre rezándole al Espíritu Santo, por supuesto. ¡Qué maravilla! Hay una... Disculpa, sí, una diosidencia, una curiosidad, que mi mujer abanderó la frase de: si nos ocupamos de las cosas de Dios, Dios se ocupa de las nuestras. Así es. Llevábamos años trabajando en un proyecto donde no nos salían las cosas. Fue coger el programa de Radio María y empezar a conocer gente que necesitábamos, posibles inversores, y a irnos las cosas diferentes. Entonces hemos comprobado de que es así. Sí. O sea, que hacerlo bien, porque si no, en unos meses volvemos, ¿eh? Cuanto más hagas para ayudar en las cosas de Dios, Él se ocupa de lo tuyo. Fijaos es que todo fluye. Sí. Este verano estuve asistiendo a un foro europeo sobre adicciones en la ciudad de Rotterdam, en Holanda, y por ahí estaba alguien diciendo: no te avergüences nunca de tu historia, porque podría salvarle la vida a otra persona, ¿no? Sí. Y el hecho de que dierais voz a las personas que padecen esta enfermedad de la adicción, creo que es una labor social francamente entrañable y muy inspiradora, desde luego lo fue para mí. Recordar a nuestros oyentes que estamos en Voces de la Esperanza, en Radio María, escuchando a María González y José Ángel Quesada, los presentadores del programa Solo por Hoy de la temporada pasada. Te invito, si quieres, Andrea, por ejemplo, a hacerles una pregunta. Sí, bueno, yo voy a barrer un poco para casa, ¿no?, para mi sección, y me gustaría saber si qué habéis detectado, qué os ha impresionado más o incluso os ha enseñado sobre las familias, las parejas que acompañan al adicto gracias al programa. Pues, a ver, yo creo que hay muchísimo dolor ahí, ¿no? Muchísimo dolor en los familiares. Incluso, o sea, no diría que es más grande, pero creo que es un dolor que sufren, que ellos creen que no deben de sufrir. Entonces, una de las cosas que descubrimos en este programa era cuánto dolor llevan y cuánto lo llevan escondido, pensando que no tienen que sufrir ese dolor, ¿no? Que no es la culpa, que piensan que son culpables, que piensan que de alguna forma lo causaron. Y en todos estos programas, y hablando con estas personas, tanto adictos como con los familiares, hemos visto que ellos no tienen ninguna culpa, no son los causantes de ello, y no lo saben. Y tiene que ser horrible ir por ahí viviendo pensando que de alguna forma, además que lo pueden arreglar. Sí. Entonces, también descubrimos que habían grupos de ayuda para los familiares, que son tremendos, que lo necesitan incluso más que la persona adicta, ¿no? Porque está comprobado, ¿no?, que esas personas tienen un patrón de comportamiento coadictivo con la persona que tiene la adicción, y cuando dejan a esa persona incluso, luego pues acaban conociendo a más personas que son adictas, ¿no? Entonces yo creo que lo bonito de todo esto, que para mí ha sido que la mayoría de las personas familiares no quieren dejar a su adicto, lo quieren, y estos programas te ayudan a vivir con tu adicto, a poder llevarlo juntos. Maravilloso, gracias. ¿Quieres añadir algo? Sí, es... Una persona que tiene la adicción, ya sea alcoholismo, juego, de la clase que sea, llama la atención, pero una coadicta, una persona que convive al lado de esta persona, es más difícil porque no se manifiesta de una forma clara, ¿no? Es alguien que ves que está sufriendo, pero el problema lo tiene el otro. Y en realidad, conforme ha comentado, hemos visto casos en los que no les ha puesto remedio, incluso han dejado a su pareja, y la siguiente pareja que han tenido ha sido también adicta.
Entonces es algo que si no se trata, primero hemos visto que la recuperación del adicto, ya sea alcohólico, como digo, como sea, no es la misma. No es la misma si la otra persona no le pone remedio también a esa coadicción, ¿no? Pero mucho amor. En general, mucho amor hemos visto. Qué impresionante. Gracias. ¿Podéis contarnos alguna anécdota especial que vivisteis a través del programa o gracias al programa? Han habido varias. Hubo una mujer que nos llamó, que pertenecía a Alcohólicos Anónimos y nos llamó desde Orense, una amiga más del programa de Solo por Hoy y nuestra, ¿no? Y nos habló de que si queríamos hacer un programa en Orense y nosotros teníamos disposición de turismo y fue, oye, ¿cómo nos recibió? Es una anécdota porque nos recibieron a cuerpo de rey en su casa, llevándonos a todos sitios. Muy bien, es una anécdota. Y luego salió un programa pues que les ayudó bastante. Espero, creo que sí. Y muchas, en general a lo mejor a veces son grupos que como durante este tiempo no han tenido gente interesada que han ido a su lugar a interesarse, a ayudarle, pues se han encontrado, la primera vez nos hemos encontrado cuando hemos ido con escepticismo, incluso diría que rozando el miedo, un poco a ver qué es lo que se nos está metiendo aquí, qué es lo que va a ser, y la segunda vez, amigo, cómo nos recibían. Vamos, con un cariño, otra vez un amor, en ver esa ayuda, porque ellos han tardado quizás muchísimo tiempo en conocer que había una solución para su problema. Entonces estas personas, el poder ver de que ellos pueden dar un mensaje de esperanza a ese adicto que han sido como ellos y que está sufriendo, vamos, te reciben con un cariño enorme, ¿no? La verdad, escuché una vez decir que el mejor método para las adicciones es el abrazo, ¿no? Es el amor. Y todos hablan de eso, de ese abrazo. Todos hablan de cómo el primer día que llegan a los grupos, cómo les acogen, cómo les abrazan. Yo me quedo con eso, la verdad es que ahora que lo has dicho, es que cuántas personas han dicho ese abrazo que recibí al entrar por primera vez a esa sala, sintiéndome sola, y yo es que me emociono tanto porque lo recuerdo y de verdad es que es tan bonito oírlo. Tienen términos extraños a veces porque te hablan de los 12 pasos, de las 12 tradiciones y, por ejemplo, del CTA. Dices, ¿el CTA qué es? Cariño, ternura y amor. Digo, hombre, claro. Cariño, ternura y amor, CTA. Luego también el podcast, como gracias a que lo tienen en el internet, Radio María, y puedes bajarte el podcast, pues se han estado pasando muchísimo el podcast, ¿no? Entonces encontramos con gente que dice que gracias al programa, pues su hijo o su marido o quien fuera está escuchando el programa y ha tenido el valor de ir a una reunión, ¿no? Entonces eso, pues... Fíjate, María, pues esto nos lo tomamos buena nota porque ojalá estas puedan ser pues pequeñas capsulitas de mensajes de audio que puedan llegar sobre todo a la persona que sigue sufriendo y que... Sí, yo estaba hablando con una mujer una vez que me contaba cómo su marido, en este caso, era el adicto y él no quería saber nada de oír nada, de grupos, ni de nada, no le hacía ni caso. Pues ella dice, yo todas las mañanas cuando yo sé que él está teniendo que organizar su maleta para irse a trabajar, yo pongo el programa, siempre tengo un programa puesto, algo se le quedará. Hombre, desde luego. Ocurre según cuentan de que tienen poco poder de convocatoria muchas veces cuando hacen la información pública que se les llama, pues va poca gente. Pero claro, el podcast es algo que se transmite muy fácilmente, que ellos lo envían a todo el mundo que conocen y gente que los conoce pero nunca han ido a la reunión, es muy fácil que en el coche en algún sitio lo escuchen y los conozcan. Y entonces ha sido un medio. Lo cierto es que nunca se sabe cuándo, en qué momento puede llegar el mensaje un mensaje de esperanza al adicto, al menos este fue mi caso, ¿no? Llegados a este punto, si os parece bien, queridos oyentes, María, Andrea y José Ángel, quisiera invitaros a unos minutos de música.
y aprovechar para relajarnos unos instantes, meditar tal vez sobre lo que hemos estado hablando, buscar orientación y luego continuar escuchándos. Hoy escuchamos el Agnus Dei del estadounidense Samuel Barber, que es el arreglo coral de su célebre Adagio para cuerdas de 1936, en el que Barber puso letra en latín a la oración litúrgica del Agnus Dei para coro mixto. Una verdadera preciosidad, que espero que hayáis disfrutado tanto como yo. Increíble. Muchísimo. Y ahora sí, un cambio de tercio. Entramos en la sección de Andrea Bosque, lo que gira alrededor. Su vocación nace de una experiencia personal que la llevó a descubrir en primera persona la importancia de sanar y de acompañar a otros en sus procesos vitales. Desde entonces, Andrea ha orientado su camino profesional a ayudar a otros a encontrar su equilibrio y salir de la adicción a través del trabajo personal en terapia. Tiene un enfoque integrador que combina distintas corrientes y herramientas, siempre centradas en el autoconocimiento, la gestión emocional y el fortalecimiento personal. Andrea Bosque, muchas gracias por participar en este programa y por haberme acompañado, y esto lo digo de corazón, desde el principio en este proyecto tan ilusionante. ¿Qué nos traes hoy? Bueno, muchísimas gracias a ti y también a Radio María, pero especialmente a ti por haber contado conmigo también desde el principio para acompañarte en este programa. Yo siempre diré que esto ha sido providencia, totalmente. Así es. Bueno, pues hoy os traigo una noticia de actualidad y una película terapéutica que luego explicaré bien en qué consiste eso, ¿vale? Muy bien. Ya que en las últimas semanas ha sido noticia de actualidad musical una cantante británica, Lola Young, que con 24 años acaba de publicar su tercer disco. En este disco hace un canto a la recuperación donde ella misma se explaya sobre sus sentimientos y sobre su historia de adicción. Ha dado varias entrevistas recientes en medios internacionales como el periódico The Guardian y la revista People, donde ha contado abiertamente que durante los primeros años de su carrera sufrió adicción a la cocaína impulsada por la presión de la industria musical y el gran vacío personal que ella sentía.
sigue en camino de recuperación, y ha dejado titulares como que estar enganchada a sustancias te hace más empática con quienes han pasado por lo mismo, o mucha gente sufre adicción, muchos están en este viaje personal hacia la recuperación, cualquiera que lo haya sentido sabe que no es lineal. Ella misma reconoce que se estaba destruyendo y que escribir sobre ello ha sido una forma de sanar. Una de esas canciones, cuyo título es Messy, en la que habla de la culpa y el desorden que genera la adicción. Su historia nos recuerda algo muy importante, que nos puede pasar a cualquiera. La adicción no entiende de edad, de género, y Lola nos da un ejemplo sobre cómo, hablándole en voz alta, puedes dar un paso muy valiente que abre puertas a la comprensión y a la esperanza para quien te escuche, como nuestro programa. Like -4 degrees and I get what you're saying. I just really don't want to hear it right now. Can you shut up for like once in your life? Listen to me. I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. ¿Habéis escuchado la canción? ¿Os sonaba? Sí, me suena, sí, de haberla oído en la radio. Sí, en redes sociales, ¿verdad? En redes, Sí. Bueno, mis hijos la escuchan a todas horas. A mí lo que me gusta muchísimo de esta chica es su juventud y el hecho de que nunca es demasiado pronto para encontrar la esperanza y bueno, poder dejar el consumo de drogas, ¿no? Y me sorprende porque a veces no te esperas de que alguien así tan, bueno, que sale tan conocido, ¿no? Pues haya caído en la adicción, ¿no? Tan joven. Efectivamente, y haya caído en la adicción hasta sumirse tan profundo que ha experimentado incluso la recuperación. En tan poco tiempo, en tan pocos años. Yo creo que la vida hoy de los jóvenes va tan deprisa en general, que todo sucede mucho más deprisa, mucho más intenso. Bueno, y por suerte la recuperación ha llegado igual de deprisa a ella y ya se encuentra en un buen camino. Quizás llegue que haya sido un regalo también, me explico, porque en los grupos cuando íbamos, en los programas de radio, comentaban que también había sido un regalo ese cambio a causa de la adicción, es decir, esa vida pasada, ¿no? Y el poder descubrir que tan joven, tan difícil a veces siendo joven. Sí. Me sorprende. Es increíble porque hay muchos casos en el mundo artístico, en el mundo, digamos, más público, de personas que han podido superar problemas de adicciones, pero también hay historias muy tristes, ¿no? Entonces, aquí en Voces de Esperanza esperamos poder dar, bueno, siempre esas buenas noticias. Leí, de hecho, que esta chica estuvo el año pasado ingresada 5 semanas en un centro de rehabilitación. Y bueno, pues le deseamos toda la suerte del mundo. Pues sí, sin duda. Mucha fuerza. La gente joven es el relevo y tenemos que tener una juventud sana, equilibrada y que coja mucha fuerza. Sí. Bueno, os había hablado antes de las películas terapéuticas y seguro que os habéis preguntado que qué es esto. Vale, una película terapéutica no es solo sentarse a ver una historia, ¿no? Puede llegar a ser una herramienta súper potente que nos ayude a entender, a empatizar y a buscar otras vertientes de aquello que estamos viendo para también aprender, ¿no? O bien mediante la identificación personal o de alguien a quien conozcamos. ¿Qué ocurre? Que cuando vemos ese tipo de películas, ¿no?, que versan sobre la adicción, inconscientemente vamos haciéndonos estas preguntas a medida que vamos viendo la película, pero como estamos viendo la historia, no somos capaces muchas veces de aislarlas y luego contestarlas para extraer bien el aprendizaje, ¿no? Entonces, yo os sugiero una serie de preguntas, que son estas que os comentaba, que os podéis hacer al terminar de ver la película, incluso con papel y boli si os animáis. Por ejemplo, ¿qué escenas de la película identificas con tu pasado? ¿Y con tu presente? ¿Con qué personaje o personajes de la película te has identificado y por qué? ¿Qué has aprendido a nivel más profundo y reflexivo de ti y de la adicción? ¿Qué emociones y sentimientos has tenido viendo la película?
Después de ver la película, ¿te planteas algún punto de mejora para tus días? Ahí os dejo las sugerencias. Muy bien. Si queréis, podéis escribirnos al correo del programa, que es vocesdelaesperanza@radiomaria.es, por si no os ha dado bien tiempo de apuntarlas. Con mucho gusto os las enviamos, también podemos recibir vuestros comentarios. Y bien, la película que os sugiero es de 2018 y está basada en los libros que escribieron por separado un padre y un hijo, contando la historia de adicción del hijo. Se llama Beautiful Boy o Siempre serás mi hijo por su traducción en español. Espero que os guste muchísimo, que la disfrutéis tanto como yo y sobre todo que aprendáis mucho. Vaya. Bueno, ¿cómo te va? Me va genial. Sí, estoy... haciendo lo que toca. ¿Qué significa eso? Lo siento, papá. ¿No podemos hablar tranquilamente? Podemos hacerlo, ¿no? Por favor. ¿Tú crees que lo tienes todo controlado? Sé por qué hago las cosas. Eso no me hace diferente. Te avergüenzas de mí porque yo era algo maravilloso para ti, tu creación especial o lo que fuera, y detestas quién soy ahora. ¿Sí? ¿Y quién eres, Nick? Este soy yo, papá. Mírame, soy este que ves. Este no eres tú, Nick. ¿A qué juegas, Lo que pasa es que siempre tienes que controlarlo todo. Deja que te reserve una habitación en un hotel un par de noches. Papá. Quiero seguir así. Mi hijo ha desaparecido. Nicholas Sheff, S-H-E-F-F. Aquí no hay nadie con ese nombre, señor. Hay momentos en los que miro a ese chaval al que crié, a quien creía conocer, y me pregunto quién es. Creía que estábamos unidos, más unidos que la mayoría de padres e hijos. ¿Por qué? Me sentí como nunca en mi vida. Por eso seguí haciéndolo. No somos así, esto no es lo que somos. Déjalo ya. Mi hijo está ahí fuera y no sé qué está haciendo. No sé cómo ayudarle. ¡No puedes! No es como si tuviera una enfermedad, no es como el cáncer. Esta es mi opción, yo he provocado esto. Le he fallado. Yo no puedo hacerlo sola. Debo encontrar la forma de llenar ese vacío que hay en mi interior. Tengo una familia y quiero que estén orgullosos de mí. Lo que tienes, volverás a encontrarlo. Lo vas a recuperar. ¿Sabes cuánto te quiero? Te quiero más que a nada. Más que a nada. Más que a nada. Más que a nada. Muchísimas gracias, Andrea, por tus secciones. Gracias. Sí. Estoy deseando descubrir los temas que nos irás trayendo a lo largo de esta temporada. Volvemos con nuestros invitados, Me emocionó. María González Yo también. y José Ángel Quesada, equipo y matrimonio detrás del programa Solo por Hoy, que en Radio María nos enseñó mucho sobre adicciones durante la temporada pasada y que hoy nos pasa el testigo. Sí. Me gustaría, si me lo permitís, 2 minutos, contaros la anécdota de que este verano estaba yo tranquilamente en Mallorca, pasando el verano con mis hijos y con mi mujer, cuando recibo la llamada de José Ángel ofreciéndome la posibilidad de, tal vez, ¿por qué no?, continuar con la preciosa labor que habéis hecho. Y cómo entré en una reflexión, en una meditación de unas 24 horas con verdadera conexión con Dios y hablándolo mucho con mi mujer y con personas de confianza y preguntándome si yo sería capaz de continuar con esto que empezasteis tan bonito. Y bueno, quería daros las gracias en directo y frente gracias a ti, a todos los oyentes. Por tu sí. Gracias a ti por tu sí. Y por el programa que estáis preparando, que estamos haciendo. Es muy interesante, muy bueno. Gracias. Muchas gracias. Mi siguiente pregunta sería, ¿cuál fue, cuando empezasteis vosotros, el mejor consejo que os dieron? ¿Y cuál sería el consejo
¿qué nos daríais a nosotros que vamos a empezar ahora esta temporada? Pues la verdad es que nos dieron muchos consejos, pero hemos ido aprendiendo a base de tropezar. La suerte es que, bueno, poquito a poco... La oración. La oración, sí. Antes de empezar, siempre. Si nos olvidábamos de rezar, salía todo mal. Siempre había fallos y errores y cosas que a lo mejor... Quizás, yo creo. Sí, quizás también hablar con los invitados antes, conforme hemos hecho también hoy, un poquito, también para que se relajen y tengan más soltura, porque a veces vienes, nunca has participado en la radio y vienes muy encogido, ¿verdad? Y conociendo antes, hablando con la persona que vas a entrevistar y sabiendo de qué va a hablar, hacer la entrevista mejor. Es lo que al cabo del tiempo hemos sabido, pero quizás por encima de todo esto, la oración. Recordar que es el Espíritu Santo el que está manejando todo esto y nosotros nos ponemos en sus manos y así es como funciona, hace que salgan cosas que no te puedes imaginar. Existe la palabra abnegación, que me gusta mucho, es decir, yo he tenido una pequeña reflexión antes de empezar el programa pidiendo que esto no sea mi obra, sino a la de Dios y no personalizarme en... Y precisamente, Manuel, ese sería mi consejo para vosotros. Yo creo que el de mi mujer también, sino ponerlo en manos de Dios, que salga lo mejor posible, que sea su resultado, que sea Él quien actúa. Y con todo eso, nosotros humildemente hemos hecho, a través nuestra, los programas lo mejor que, pese a nosotros, como se dice, ¿no? Ha actuado pese a nosotros. Y si una persona nos está escuchando en este mismo instante, que está luchando contra la adicción, ¿qué mensaje corto de esperanza le mandaríais? Que escriba al programa o, según la adicción, se dirija donde puedan ayudarle, porque hay una nueva vida, lo hemos visto en directo, una alegría que esas personas no tenían antes, una forma especial de relacionarse otra vez con... Es como resucitar dentro del mundo de los muertos. Que se atreva, que llame, que se dé una oportunidad, porque es una nueva vida. Lo que hemos visto a través del programa, de las entrevistas, de las comunidades, sea cual sea la adicción, hay solución. Hay solución. Así es, que no estás solo. Que no estás solo y que ni lo pienses. Ve, busca la ayuda, llama, no lo pienses, no pienses en qué pasará después. Simplemente hazlo, sé como un robot. Y déjate llevar. Y precisamente a través de estas comunidades, de estos grupos, sea cual sea la adicción, hemos descubierto de que no echan de menos la sustancia o la bebida, lo que tenían antes. No, que viven felices y no se acuerdan. Lo cierto es que nadie es una excepción. Yo mismo, cuando sufría de la adicción, sentí la absoluta resignación a que era imposible, que veía a algunas personas que eran capaces de recuperarse y yo pensaba que yo era la excepción, que no iba a poder hacerlo. Y lo cierto es que, bueno, de alguna manera surge un rayo de luz, de esperanza de algún sitio y las cosas pueden cambiar. Me gustaría terminar contigo, con Andrea. No sé si habría algo que destacarías, alguna frase bonita que hayas encontrado durante este programa. Sí, bueno, y es algo que también me gustaría estandarizar un poco en todos los programas, si me lo permitís, que es poner en práctica una afirmación positiva. Una afirmación positiva que se nos puede quedar o podemos ir cambiándola a medida que vayamos escuchando los distintos programas y vayamos generando unas nuevas. Muy bien. Vale, una afirmación positiva es una frase corta que nos repetimos con una intención de que eso ocurra, ¿no? Y al final va haciendo como ese surco en la piedra, ¿no? Dentro de nosotros, y es más fácil que termine por ocurrir, ¿no? Que acepte. Pues, por ejemplo, me enfoco en lo que quiero cultivar, pues calma, confianza, fuerza, por ejemplo, y me sirve para reeducar mi mente, ¿vale? Entonces, la afirmación positiva que me ha inspirado el programa de hoy es: hoy acepto mi dolor como camino a la esperanza. Qué bueno. Muy bien.
Qué bueno. Pues sirve para todo. Muy buena. Pues esto nos llevamos. Y si os parece bien, vamos a recoger esta frase y todo esto que hemos vivido juntos hoy en los estudios de Radio María, rezando la oración de la serenidad. La oración de la serenidad es una plegaria famosa que escribió el teólogo Reinhold Niebuhr alrededor de 1932. La oración ganó una amplia difusión cuando fue adoptada por comunidades, decías, como Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos y otros grupos de apoyo mutuo del programa de 12 Pasos. Su mensaje es universal y os invito, por supuesto, a uniros a mí. Dice: Dios, concédenos la serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar, valor para cambiar aquellas que sí podemos y sabiduría para reconocer la diferencia. Antes de terminar nuestro programa, quisiera darle la ocasión a nuestros invitados. Esto ha sido una conversación que hemos tenido antes del programa. Ellos habían tenido la sensación de no haberse despedido del todo del programa y sí quería brindaros ahora la posibilidad de hacerlo. Muchísimas gracias, Emanuel. Yo quiero dar gracias a todos los oyentes que han estado siguiendo nuestro programa, a todo el apoyo de todos nuestros amigos y familiares que han estado ahí con nosotros, a Radio María y especialmente a Dios, que ha sido el protagonista de todo esto. Yo igualmente. Y a mi marido José Ángel. Sí, yo también, a mi mujer María y a Radio María, por haber hecho posible el sueño de un año de programas llevando el mensaje a las comunidades de adictos. Muchas gracias a Emanuel, Andrea, por habernos invitado. Que Dios os bendiga. Por vuestro sí. Y por vuestro sí, Emanuel. Y que vaya todo muy, muy bien durante este año y otros. Ojalá que sí. Estaremos rezando por vosotros. Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos. Qué bonita canción, qué bonita. Gracias. Vuestra sintonía. Gracias. Gracias a vosotros. Y a nuestros oyentes, si al escuchar el programa os habéis identificado y creéis tener un problema de adicción, pedir ayuda. Si lo deseáis, podéis escribirnos a vocesdelaesperanza@radiomaria.es y estaremos encantados de orientaros y ayudaros en todo lo que podamos. Os quiero recordar que podéis volver a escuchar este y otros programas en el podcast en la página web de radiomaria.es. También podéis encontrarnos en redes sociales, Radio María España o Radio María Spain. Nuestro próximo programa se emitirá el sábado 25 de octubre a las 11 de la noche, 10 en Canarias, en tu emisora favorita, Radio María. Cuéntaselo a todas las personas que creas que le puede ayudar. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias a nuestros invitados. Estas han sido las voces de la esperanza. Gracias. 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 Adiós. Gracias. Adiós.
Así termina Voces de la Esperanza, un programa que ha dirigido Emmanuel Lehmann.